Como les comentaba en un comienzo, la idea era hacer algo de Strobit, de Flash propiamente tal, pero dado que se fue uniendo bastante gente, decidimos bajar un poquito en cuanto a los conocimientos y vamos a hablar de la iluminación propiamente tal, de cuál es el comportamiento de la luz, para que ustedes puedan entender finalmente cómo funciona un flash y cómo lo pueden aplicar dentro de todas sus sesiones de fotos, ya sea de producto, de foto de boda, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, la idea, como les digo, es entender el funcionamiento de la luz, comprender cómo es el comportamiento de esta, cómo se clasifica y así un montón de cosas, ¿ya? Entonces vamos a empezar a compartir esta cosa por acá. Ustedes me dicen si se ve bien, porque aquí yo ya los tengo a Dale, ustedes. aquí yo te aviso. Dale, no. Ya. Entonces, el taller de iluminación, ¿no es cierto? Nuestro llamado de atención, básicamente podemos iluminar cualquier cosa, ¿ya? Va a depender de lo que queramos transmitir en nuestra fotografía. Y básicamente la luz es nuestro instrumento esencial para la fotografía, ¿ya? Pero antes de decir que la luz es lo más importante en la fotografía, tenemos que saber qué es la luz. Y en cuanto a conocimiento, en cuanto a los libros y en cuanto a todo lo que nos puedan entregar información sobre la luz, nos dice que la luz es la energía que ilumina las cosas, que gracias a eso las hace visibles, ¿verdad? Y que la luz se propaga mediante partículas llamadas fotones, ¿ya? Que son los mismos fotones los que después activan el sensor de su cámara según el ISO que ustedes les van poniendo, ¿ya? Pero ¿cómo funciona la luz? ¿Ya? Generalmente, nuestro Álvaro, sol, dime, ¿estás compartiendo pantalla? ¿sí? No se ve. No te creo. No, no se ve. Chau, ya. A ver, vamos de nuevo. Compartir. ¿Estoy compartiendo? Espérenme un cachito. Compartir. Ahora sí inició el compartir pantalla. ¿Inició? Sí, estamos viendo tu escritorio. Perfecto. Gracias, Patricia. Si no es por Patricia, pasamos de largo. Ya, ahí sí. Ahora sí. Listo, partimos de cero. Buenas noches, chicos. Ah, no. Ya, bueno, el llamado de atención que les estaba mencionando era este, ya que es una figura de plástico que ustedes conocen, que más allá de 30 centímetros no tienen, con suerte. Y es por eso que les decía que nosotros con la luz podemos iluminar cualquier cosa y podemos transmitir lo que nosotros quisiéramos según la posición que colocamos estas luces, ¿ya? Pero la luz, ¿qué es lo que es? Es el instrumento esencial en la fotografía, ¿ya? Siempre hay luz, aunque ustedes digan, no, está oscuro, no hay luz, siempre hay luz, ¿ya? Así que es importante eso. Entonces, de nuevo, ¿qué es la luz? Es la energía que ilumina, ¿ya? Las cosas, que las hace visibles para nosotros y se propaga mediante partículas que se denominan fotones, ¿ya? Recién les decía cómo funciona la luz, y la luz funciona, se emite, nosotros generalmente siempre se pone de ejemplo más o menos el sol, se emite desde nuestra fuente lumínica, se proyecta hacia nuestro objeto, esa luz se llama incidente, ¿no es cierto? Rebota en el objeto y finalmente nosotros logramos ver el objeto, ¿ya? Así funciona la luz, ¿ya? Todo lo que vemos le llega la luz, ¿no es cierto? La fuente de luz ilumina nuestro objeto, rebota en el objeto y llega a nuestros ojos y se percibe, ¿ya? Pero esta característica, o esta luz tiene una característica, ¿ya? ¿Cómo viajaba nuestra luz desde el sol hacia el objeto? Siempre viaja en línea recta, ¿ya? Desde ahí hace una propagación y el haz de luz, al tener un obstáculo sólido,
no logra pasar y finalmente va a generar una sombra. Al chocar en nuestro objeto, genera una sombra. Con esto podemos deducir de dónde viene la luz. Entonces, por ejemplo, para los retratos es súper importante, o cada vez que ustedes vean una foto, hagan el ejercicio o identifiquen en realidad de dónde viene la luz, cuántas luces ocuparon para hacer ese tipo de escena. Si tiene la sombra acá abajo, ustedes ya definen que la luz viene desde arriba, y ese tipo de cosas. Con esto, simplemente, ya sabemos de dónde proviene la luz, ¿ya? Y eso nos genera la dirección de la luz. Visto con un ejemplo gráfico, ¿no es cierto? Si tenemos una pelota, esta pelota bloquea el paso de la luz y genera una sombra. Pero ahí ya tenemos otro concepto que se llama penumbra, ¿ya? De ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya vayan grabándolo en su cabecita. Entonces, las características de la luz. La primera es que viaja en línea recta, ¿no es cierto? Desde nuestra fuente hacia nuestro objeto, genera una propagación. Cuando ese haz de luz se ve obstaculizado, ¿no es cierto?, por un objeto, esta luz rebota y nosotros podemos percibir esa luz, pero detrás de ese objeto genera una sombra, ¿ya? Y con eso deducimos la dirección de la luz. Gonzalo, si hay duda, tú me vas a ir preguntando al tiro nomás, ¿ya? No, no, nada de momento. Están Y todos si voy muy rápido también, ¿ya? están todos muy Otra de metidos. las... Dale. Otra de las características de la luz es que esta viaja a alta velocidad. Es por eso que nuestros flash tienen que sincronizarse con nuestra cámara para que ésta pueda captar esa luz, ¿ya? Se dice que la luz viaja a una gran velocidad, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no es cierto?, desde el Sol acá. Y el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, y esto tardaría solamente 8 minutos desde el Sol acá llegar acá a la luz, ¿ya? Y la tercera característica de la luz es que la luz es irradiada. ¿Qué significa esto? Que desde nuestra fuente de iluminación, esta dispara o saca sus rayos de luz hacia diferentes direcciones, ¿ya? No es un solo haz de luz hacia el frente, sino que desde nuestra ampolleta, como está ahí en la pantalla, esta irradia en varias direcciones, pero todas esas direcciones son en línea recta, ¿ya? Entonces, este concepto es muy sencillo de comprender, nace desde la fuente lumínica y se irradia los rayos de luz en todas las direcciones. Además de tener las características de la luz, que ya sabemos que son 3, la luz se clasifica en 2 grandes grupos, ¿ya? La primera es la luz natural, que como todos saben, proviene básicamente del Sol. También tenemos la Luna, las estrellas y así un montón de cosas naturales que nos proveen de luz, ¿ya? Pero esta luz tiene ciertas características, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la característica de la luz natural, que es una luz directa, que la única forma de poder regular esta luz es a través de las nubes. Las nubes nos ayudan a tamizar la potencia o la dureza de esta luz. No se puede regular y es continua. Además, varía su intensidad según la hora del día y, consecuente con lo anterior, varía su color, según la hora del día. El Sol a las 9 de la mañana es totalmente diferente su color al Sol de las 6 de la tarde, ¿ya? Eso quiere decir con que varía su color según la hora, ¿ya? Y la intensidad también varía según la posición del Sol según la hora. Entonces, a las 12 de la tarde es totalmente diferente
tomar una foto que tomarla a las 6, 7 de la tarde de ahora, que está oscureciendo más o menos ahora. ¿Ya? Y aparte tenemos la luz artificial, ¿ya? Y la luz artificial, esta es creada y puede ser destellante o puede ser continua. ¿Ya? Dentro de las destellantes tenemos los flash y dentro de las continuas tenemos las lámparas, las velas y un montón de cosas más que nos generan luz continua. Pero esta también tiene ciertas características y es modificable en tamaño, podemos modificar su tamaño, le podemos dar dirección, le podemos variar la potencia y se puede sincronizar entre sí. O sea, si tenemos más de un flash, los podemos sincronizar para que estos funcionen a la misma, al mismo destello. Entonces, con la luz artificial, ¿no es cierto? Tenemos que, o sabemos que con diferentes tipos de modificadores y accesorios, podemos aprender a controlar la luz, hacerla un poco más difusa, concentrarla, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ¿ya? También tenemos los tipos de luz, ¿ya? Yo sé que lo han escuchado muchas veces, y la luz se divide también en dos tipos, que es la luz dura, que básicamente es la que tiene una pronunciada luz, o sea, una pronunciada transición, perdón, entre la luz y la sombra, ¿ya? Que si nos devolvemos a la primera slide, esa es la penumbra, que se podría llamar, ¿ya? Para dejarlo más claro, eso vendría siendo una sombra dura, donde entre la luz, básicamente, y la sombra hay una raya que es demasiado marcada. Por otra parte tenemos la luz suave, y dentro de la luz suave, obviamente, su transición es un poco más sutil y progresiva entre la luz y la sombra. Para hacer la comparación, ahí tenemos los dos balones de baloncesto, ¿verdad? Donde la sombra de la luz dura, si ustedes se fijan, es mucho más marcada que la sombra de la luz suave. Álvaro, Sí, hay una consulta acá. sí, dime. La hace Beatriz. Dice, ¿cómo se llaman las cosas para modificar el flash? Las cosas para modificar el flash. Bueno, hay diferentes tipos de modificadores, ¿ya? Estos varían tanto en largo, ancho y forma, ¿ya? Tenemos los paraguas, tenemos los softbox, tenemos los beauty, los octavox, entre muchas condiciones de modificadores, ¿ya? Un poquito más adelante también hablo de los modificadores, pero los grandes grupos están ahí, entre los paraguas, los softbox, los octavox y las ollas que son los beauty, los más conocidos. ¿Ya? Pero más adelante hablo de eso. No se me adelante. Ya, seguimos. La sombra y penumbra, ¿verdad? Recién lo hablábamos. ¿Cuándo se genera la sombra? Cuando en nuestro haz de luz colocamos un objeto, ¿verdad? Este objeto genera una sombra. Los rayos que logran iluminar detrás de esa sombra se llama penumbra, que es la transición entre la sombra y la luz propiamente tal, ¿ya? A eso se llama penumbra. No sé si se logra entender eso. Bueno, hay un chico que quiere entrar ahí, Gonzalo. Me apareció a mí. Sí, acá estoy. Ya. Factores que afectan a nuestra luz. Todos piensan que las sombras se pueden evitar solamente con difusores, ¿no es cierto? Pero básicamente el tamaño es lo que nos deduce o nos dice cómo podemos controlar ese tipo de sombra, ¿ya? Mientras mayor sea el tamaño de la fuente de luz, ¿no es cierto? O el accesorio,
la luz será más suave. Mientras el tamaño de esa fuente de luz sea más reducido, la sombra es mucho más dura. ¿Se entiende? Sí, espero que sí. Gonzalo, ¿tú me decís si hay preguntas? Sí, sí, se entiende. No hay preguntas, dale. Yo estoy atento. Maestro, perfecto. Entonces, ¿cómo consigo una luz dura? Colocamos una fuente de tamaño pequeño, ¿no es cierto? Colocamos una luz, puede ser sin modificador, un flash directo, y automáticamente generamos una luz dura, ¿ya? O un modificador que concentre la luz como los snut, que son desde grande, pasan a pequeño, los que generalmente uno hace con estos tarritos de papitas fritas, esos son los snut, donde concentramos la luz, ¿ya? Un poquito más adelante vamos a hablar de cómo variamos la dirección de la luz, ¿ya? Entonces, si ya conseguimos una luz dura, ahora ¿cómo consigo una luz suave? Al contrario de la luz dura, nuestra luz tiene que ser, o nuestro modificador debe ser muy grande, y por otra parte, y esta se las voy a dejar de tarea para la casa, debemos aplicar la ley inversa al cuadrado, ¿ya? Que básicamente la ley inversa al cuadrado habla de la distancia que vamos a poner nuestra fuente de luz con respecto a la caída de luz según el objeto que vayamos a poner, ¿ya? Si ponemos nuestra fuente más cerca del objeto, la caída de luz, o la pérdida de luz, es mucho más pronunciada que poner una fuente a 2-3 metros de nuestro objeto, y la caída de luz va a ser mucho más suave, ¿ya? Independiente del tamaño, la ley inversa al cuadrado nos proporciona esa característica. Así que, si ustedes tienen un solo flash, un solo modificador y quieren una luz dura, apliquen la ley inversa al cuadrado, acercando a la fuente de luz a su objeto, y con eso van a generar una luz dura. Si quieren una luz suave y además iluminar todo, no sé, un cuerpo entero, por ejemplo, apliquen la ley inversa al cuadrado, alejando esa fuente desde del objeto que ustedes quieran fotografiar. Ya. Por otra parte, la luz tiene una condición que se llama reflexión, ¿ya? Y no quiere decir que la luz se ponga a rezar ni nada, sino que lo que hace es, la luz básicamente es el cambio de dirección que experimenta cuando choca con un objeto y rebota. Si nos devolvemos a la primera parte de la presentación, donde estaba la persona con la manzanita, venía desde el sol, esa luz chocaba en la manzana, rebotaba hacia nosotros y nosotros recién lográbamos ver la luz, ¿ya? Esto es lo que hace la luz en todo momento. Si ustedes se ponen a analizar, cuando tenemos un flash sobre cámara, generalmente los fotógrafos colocan la antorcha hacia arriba. Acá tengo un flash. ¿Verdad? ¿Se ve ahí, Gonzalo? No estoy viendo la pantalla. Sí, se ve. Ya. Entonces los fotógrafos colocamos esta antorcha que se mueve, ¿no es cierto?, hacia arriba. Y lo único que estamos haciendo es que la luz que sale propagada de este flash se va en línea recta hacia el techo, y esta hace el efecto de reflexión en el techo, cambia de dirección y cae tomando el aspecto desde donde golpeó, agrandándose, ¿no es cierto?, y ilumina en el ángulo que nosotros estamos queriendo iluminar al frente a la persona que tenemos de cierta manera, ¿ya? El color del techo, por decirlo así, influye harto también, ¿o no? Influye también, sí. Eso es súper importante también tenerlo dentro de las cosas que vayamos a hacer. Si mi techo es blanco, la luz obviamente va a tomar el color blanco, ¿ya? Pero si mi techo es rojo o la muralla es roja, estas tienden a rebotar en ese color, ¿ya? Entonces, como dice ahí,
hay varios tipos de reflexión, ¿ya? Dentro de las más conocidas tenemos la especular y la difusa, ¿ya? Y también tenemos otros tipos de reflexiones que son las extendidas, mixtas y las esparcidas, ¿ya? Para que ustedes más o menos lo logren entender, es así, ¿ya? Ahí tenemos una reflexión difusa, quiere decir que estos salen hacia todos lados los rayos, ¿ya? Y una especular, los rayos salen en el ángulo que llegan, ¿ya? Pero se los voy a explicar mejor de esta manera, donde dice el tipo de reflexión se define, depende del ángulo de la luz incidente y además de las características de la superficie, ¿ya? Entonces, como les decía, una luz que refleja, ¿no es cierto?, en una superficie pulida o muy lisa, su ángulo de reflexión va a ser el mismo o contrario al ángulo que proviene de la luz. Si esta luz yo la tengo en 45 grados y choca en un espejo, en ese espejo va a rebotar en 45 grados contrarios. Esa va a ser la reflexión que tengo de esta luz. Pero al contrario, si tengo una reflexión difusa, como por ejemplo en un techo, que estos techos tienen como, no sé cómo se llama técnicamente, pero son más porosos, la luz va a chocar y va a generar diferentes tipos de ángulos en los cuales va a ser reflejada, ¿ya? Así como lo muestra en la imagen número 2, donde está la reflexión difusa, ¿ya? Entonces tenemos que considerar, ya tenemos que empezar a considerar varios aspectos de nuestra fotografía. Lo primero es saber si vamos a ocupar la luz natural o la luz artificial, ¿no es cierto? Considerando y teniendo en cuenta eso, tenemos que saber, en el caso de que si elegimos luz natural, tenemos que saber las condiciones de la luz natural, ¿no es cierto?, que se comporta de diferente manera durante el día, ¿no es cierto? Tenemos diferentes colores, tenemos diferentes potencias, la podemos regular si es que está nublado, se puede de cierta manera bajar un poco esa intensidad, y si no, tenemos que llevar a nuestra modelo a la sombra, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a jugar ya entre la sombra y la penumbra, si es que tengo una muralla que me puede rebotar, el sol viene desde arriba, ¿verdad?, y rebota en las murallas, o sea, perdón, en el suelo. Si tengo un suelo que es un poquito más blanco, un poco más de color claro, este suelo va a ser un gran difusor para mí. Si este rayo de sol entra a una muralla blanca, esa muralla va a reflejar toda esa intensidad del sol, toda esa luz, y voy a tener una gran fuente de luz donde yo puedo ya tener, sin necesidad de contar con un flash, con una fuente de luz grande, ¿ya? Pero eso es lo que ustedes tienen que evaluar en un comienzo. Si ustedes van a ocupar luz artificial, ¿verdad?, tienen que considerar que la luz artificial yo la puedo dirigir. Si me está generando una sombradura, tengo que evaluar cómo se genera esta sombradura, si tengo la fuente de luz muy cerca. Si es una fuente de luz demasiado pequeña, también voy a generar una fuente de luz, o sea, perdón, una sombradura o una luz dura. Entonces, todo ese tipo de cosas las tienen que evaluar ustedes al momento de cuando vayan a hacer la fotografía, ¿ya? Entonces, cuando quieran generar, ustedes, por ejemplo, si quieren, en productos se ocupa mucho iluminar con espejos, tienen que tener la conciencia que la reflexión va a ser especular. Eso quiere decir que la reflexión va a ser en el mismo ángulo en el cual yo tengo la luz puesta hacia ese espejo, ¿ya? Si el ángulo es de 30 grados, en 30 grados va a dirigirse ese haz de luz. Rebotando en el espejo, rebota y va a salir en el mismo ángulo del cual proviene, ¿ya? Si yo tengo una textura que es más áspera, generalmente los softbox, si ustedes se fijan, traen texturas ásperas en su interior. Estas hacen que los rayos de luz se dispersen por todas partes y por eso agranda su tamaño la luz, ya, porque rebota en la primera capa,
se devuelve ese rayo de luz, se dispersa en el interior y nuevamente vuelve a salir, ¿ya? Y todo esto es en fracciones de tiempo muy pequeñas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz viaja a una velocidad muy, muy, muy alta, ¿ya? Para que puedan entender mejor, tenemos el comportamiento de la luz, ¿ya? Entonces, si se fijan, si yo coloco un objeto redondo, con una luz que viene desde arriba en 45 grados hacia abajo, tenemos una zona que es iluminada, que es la que obviamente mi fuente de luz ilumina de manera más amplia porque es la parte que está más cercana a esa fuente de luz, ¿no es cierto? Se genera un brillo, ¿verdad? Los que hacen producto van a entender esta parte, siempre se genera un brillo, y después empezamos con las transiciones. No sé si se ve mi mouse, parece que no. No se No, ve. no se ve. Ya. Y después seguimos, empiezan las transiciones, la penumbra, ¿no es cierto? La sombra propiamente tal del objeto, producto de la fuente de luz y de su forma, ¿no es cierto? Y después tenemos la sombra proyectada, que es la sombra que se genera desde arriba, ¿verdad? Y genera un haz hacia atrás, pero de sombra. Y si ustedes se fijan, por último, abajo en esa imagen, hay una frase ahí que dice luz reflejada. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz, ¿no es cierto?, al momento de ser emitida desde esa fuente, se empezó a abrir, ¿verdad? Y además de iluminar el objeto, iluminó el suelo. El suelo, al ser claro, refleja esa luz en el cual fue golpeada y de cierta manera me está iluminando el objeto en la parte de abajo, ¿ya? Ese es el comportamiento de la luz en cualquier objeto. Si ustedes se pegan a una muralla, ¿verdad? Y el sol viene desde acá o su flash viene desde acá, van a impactar en esta parte de la cara, pero si esta muralla es blanca, esa luz se va a reflejar y de cierta manera van a tener iluminación en este lado, ¿ya? Si esta muralla fuera negra, el negro absorbe la luz, por ende la luz no es reflejada, ¿ya? Así que, obviamente, cuando ustedes quieran reflejar, ocupen colores claros, o colores en realidad que no sean oscuros, ¿ya? Para que puedan reflejar de cierta manera. Si ustedes quieren acrecentar esas sombras, coloquen un negro o un objeto oscuro en el cual absorba la luz o sea, esa muralla absorba la luz que va a impactar, para así generar un poquito más de sombra, ¿ya? Y acá entramos ya a lo que preguntaba nuestra amiga recién, que son los tipos de modificadores o softbox que generalmente nosotros estamos ocupando en nuestras sesiones de fotos, productos o sesiones de fotos con personas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Gonzalo. No, nada. Están todos muy atentos. ¿De verdad? Sí, se sigue uniendo gente nomás, pero el resto están todos muy, muy atentos. Igual, chicos, consulten, hagan Sí, sus pregunto, consultas. porque aquí entramos los modificadores ya y entonces quiero saber si están todos A como ver, claritos hagamos, con el comportamiento de la luz. hagamos algo, a Hagamos. ver, si sale alguna pregunta mientras tanto, esperemos un minuto o algo, si alguien tiene alguna duda. No, dice que está todo bien explicado, súper, todo bien. Démosle Después nomás. viene una prueba. Vamos a hacer una prueba al final de la clase. Pero Ah, no, está todo bien. De hecho, hasta yo, todo está todo perfecto. Dale nomás. sí, Clarísimo, profesor, clarísimo. No puede muchas ser gracias. más claro. Muchas gracias. Ya, entonces seguimos. Los modificadores, dentro de los más comunes y los más baratos, son los paraguas translúcidos o blancos, ¿ya? Que son esos. Oh, me salió una flechita. Pero no importa. Son esos modificadores. Mucha gente los ocupa, mucha gente los compra, mucha gente compra porque viene en el kit de sus luces que se compran, le regalan este tipo de flash.
pero finalmente no saben cómo funcionan estos modificadores. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Me ha tocado muchas veces que la gente piensa que colocando este modificador, ¿no es cierto? Si ustedes ven esa imagen, colocan al lado izquierdo a la persona. Entonces, yo me pregunto, si este modificador es translúcido o es blanco, la única función que hace es reducirme el impacto del flash, en este caso, ampliarme la luz en cantidad, ¿verdad? Pero no refleja. Entonces, si yo coloco a la persona al lado izquierdo, este flash me está mandando toda la luz hacia la derecha y pierdo toda esa luz, ¿ya? A menos que tenga una muralla muy, muy, muy grande y lo que quiera hacer sea una luz muy suave, y ahí recién yo creo que como que me puede servir un poco. Pero este paraguas, finalmente, lo que debe hacerse es que la persona se coloca al costado derecho, ¿no es cierto? Después de su curva, ahí se coloca este paraguas. ¿Qué es lo que hace este paraguas? Recibe el rayo de luz en su interior, donde se concentran como todos los fierritos que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Y al chocar la luz en él, lo único que hace la luz es tomar la forma de este paraguas y empieza a desplazarse en esas direcciones, ¿ya? En las direcciones que nos muestran las flechitas. Entonces, el paraguas técnicamente es un modificador de luz que reduce la potencia de la luz, valga la redundancia, y además, por su forma, modifica la dirección del haz de luz dirigiéndola en diferentes direcciones, según su forma. Entonces, conociendo esto, hay gente que me dice, oye, ¿cómo hiciste, no sé, una foto de producto donde yo quiero iluminar solamente al producto? Yo tengo este paraguas y no me funciona. Entonces, no le va a funcionar nunca, porque este paraguas lo que hace es ampliar en todas direcciones la luz. Y no es un concentrador de luz, ¿ya? Entonces, antes de comprarse algo, traten de estudiarlo un poquito, traten de entender de cómo funcionan estos tipos de paraguas, porque, como les digo, la gente ocupa estos modificadores sin saber el comportamiento de la luz en ellos, ¿ya? Entonces, si me preguntas si son buenos o son malos, sí, para mí son buenos, son muy buenos. Pero tienen características, obviamente, un poquito más reducidas que los que me presta un softbox, ¿ya? Pero para ciertas cosas, por ejemplo, en exterior, donde yo quiero iluminar un cuerpo casi entero, sí me sirve uno de estos paraguas, porque su amplitud de luz genera que yo pueda iluminar un cuerpo entero. A diferencia de un softbox, que estoy tratando de concentrar la luz en cierta dirección, ¿ya? Acá Pero para hacer tengo fotografía... una consulta. ¿Perdón? Tengo una consulta. Dale. Que preguntan acá si ese paraguas Ujú. sirve para usarlo en el exterior en un día nublado. Sí, de todas maneras. De todas maneras. No hay ningún problema. Lo que tienen que tener siempre en conciencia es la dirección que va a tomar la luz en cada modificador que vamos a utilizar, ¿ya? En este caso, este modificador propiamente tal, por su forma, amplía en esa dirección del paraguas, en la parte redonda, hacia todos los lados, los haz de luz. Entonces, voy a poder abarcar con mucha luz hacia diferentes lados, ¿ya? Esa es una de las características. Y la otra, obviamente, que reduce la potencia del flash generalmente en un paso, ¿ya? O sea, si yo coloco mi flash en potencia completa, ¿no es cierto? 1/1, con este modificador, técnicamente se dice que la luz saliendo del modificador ya va en una potencia de 1/2, ¿ya? Me reduce un paso de luz cada tela que tenga el flash. Eso es lo que técnicamente se dice, ¿ya? Así que lo importante, como les digo, es saber la dirección de la luz que va a tomar o sea, la dirección que toma la luz
frente a cada modificador que podemos ocupar, ¿ya? Estos modificadores son buenos para retrato, para todo ese tipo de cosas, para estudio y todas las cuestiones, súper bien. Pero si van a hacer fotografía de producto donde yo tengo que controlar la luz y las sombras de cierta manera, la verdad es que no les va a funcionar mucho, ¿ya? De lejito funciona bien, de cerca me amplía la luz hacia todos lados y no voy a tener gran control de la luz si voy a hacer un producto, ¿ya? A menos que modifiquen muy bien o regulen muy bien el ángulo de postura de este flash y ocupen, no sé, la luz mínima que me sale hacia los costados. Ahí quizás, pero para eso hay que tener un buen dominio de lo que es iluminación y lo que es flash. ¿Ya? Tengo otra consulta antes que pases a la Sí. siguiente diapo. Preguntan, ¿cuándo usar paraguas en vez de reflector en fotos de retrato al exterior? ¿Cuándo usar paraguas? A ver, de nuevo. ¿Cuándo usar paraguas en vez de... ¿Cuándo usar paraguas en vez de un reflector de retrato, en Perfecto. foto de retrato al exterior? Perfecto, ya. El reflector, lo único que hace en este minuto, refleja, como lo dice su palabra. Entonces, si yo tengo un sol que es demasiado fuerte, al impactar a mi reflector, lo único que va a hacer, si este reflector no tiene una textura tan, digamos, como arrugadita, lo único que va a hacer es un espejo en el cual le va a llegar una luz demasiado potente a la modelo que yo tengo. ¿Ya? Entonces, si tú vas a ocupar un reflector, tienes que ocupar cierta técnica con la modelo que, por ejemplo, a los ojos le va a molestar demasiado. Entonces tienes que hacer cerrar los ojos, tienes que regular bien la intensidad del reflector. Eso se varía solamente con la dirección. Si quieres impactar con el rayo directo, yo te aseguro que la modelo va a salir llorando y se le va a correr maquillaje y vaya a tener grandes problemas con un reflector. Entonces, ahí tú tienes que... Pero todo esto, de nuevo, va a partir sabiendo qué es lo que tú quieres hacer en la fotografía. Si tú quieres generar ciertas sombras, si quieres generar cierta iluminación, tú tienes que primero armar tu esquema de luz, saber el comportamiento de la luz principal que vas a ocupar, y de ahí tú dices, ya, ok, sol, ¿no es cierto?, impacta, sombradura, esta sombradura la quiero rellenar. Lo único que tengo es un reflector. Entonces, tú ese reflector lo tienes que poner en cierta dirección que no sea tan incidente o que no sea tan fuerte para que te sigan generando esas sombras, pero que no sean tan duras. Entonces, ahí tú tienes que evaluar. Si tienes un flash, que el flash no tiene una potencia tan alta, competir con el sol, yo creo que es casi imposible. Entonces, tienes que saber, por eso te digo, saber ocupar bien los implementos que tienes con la claridad suficiente de saber cuál va a ser tu luz principal y saber cuál va a ser el esquema de luz, que también los voy a tocar un poquito más adelante, los esquemas de luz que vas a ocupar. Entonces, yo por ejemplo te recomendaría, si tú te vas al exterior y hay un sol muy fuerte, ¿verdad? Y tengo un flash de estos Yugnuo que no tienen una gran potencia, y tengo uno de estos paraguas, anda, pone a la chica en la sombra, hace la exposición al cielo, ¿verdad? Para que no te salga quemado atrás, y le dais la mayor potencia al flash, y con uno de estos paraguas te va a salir una foto, yo creo que bastante bonita, ¿ya? Pero eso es lo que ustedes deben en este minuto saber discernir y saber evaluar antes de una sesión fotográfica, ¿ya? Para que no se compliquen con este tema del qué ocupar en el momento, porque muchas veces uno se bloquea y después al final sale una sesión que nunca se pensó por netamente tratar de inventar algo que en realidad con un poquito más de anticipación podríamos haberlo coordinado y haber visto cuáles son los implementos que tengo y cuáles son los implementos que puedo ocupar en una sesión de fotos, ¿ya? Entonces, si tú me dices, ¿qué es mejor? La verdad es que yo no puedo venderte sandía escalada en este minuto.
va a depender de la situación de la situación, del tipo de sesión fotográfica que tú quieras hacer, de lo que tú quieras transmitir en tu sesión y un montón de factores más que te van a influir en este minuto. No sé si logré contestar tu pregunta, pero yo la verdad es que ocupo muy poco los reflectores. Generalmente los ocupo más en estudio, pero porque andar con el reflector aparte se lo lleva el viento, es más complicado. Tiene que saber la persona que está con el reflector tiene que cachar cómo ubicar la luz en la modelo, entonces igual es como más complicado. ¿Sirven? Sí sirven mucho. Cuando tenéis un sol muy duro y querés hacer un retrato, le sacáis el reflector y ponéis el difusor que traen y funciona espectacular, ¿ya? Pero eso, y lo otro, si quieren dorado plateado, porque generalmente son 5 posiciones, ¿no es cierto? Negro, blanco, dorado, plateado y el difusor que trae adentro. Entonces, entre dorado y plateado va a depender de lo que quieras hacer, ¿ya? El plateado pega muy fuerte la luz, el dorado también, y si tienes un balance de blanco que en realidad no es el que corresponda, la foto te va a quedar muy salmón. El blanco refleja, pero no tanto, es como para iluminar algo que en realidad es como, tendría que ocuparlo muy cercano. Y el negro, ya les expliqué más o menos para qué funciona el negro, lo único que está haciendo es absorber esa luz y generarme un poquito más de sombra en este costado, ¿ya? Y este tipo de flash funciona muy bien, o sea, este tipo de difusor funciona muy bien en exterior. Lo único complicado es que tienes que llevar un buen contrapeso para que con viento no se te caiga, porque hace efecto vela. Le pega el viento y se lo lleva muy fácilmente. ¿Ya? Eso, no sé si hay más preguntas, Gonzalo. ¿No? ¿Aló? No, no quedan más preguntas. Sigamos. Pensé que estaba hablando solo. Ya. Aparte tenemos unos paraguas de rebote dorado o plateado, que generalmente son esos. Eso sí, la luz se coloca apuntando hacia el interior del paraguas y esta rebota de forma, de esa forma. Pum. ¿Ya? Entonces el flash vendría siendo la luz roja o la flecha roja y esta se va a propagar de esta manera. ¿Ya? Vienen en formatos plateados y en formatos dorados. ¿Ya? En este tipo de modificador, la luz golpea en su interior, ¿no es cierto? Y rebota tomando diferentes direcciones, expandiéndose, ¿no es cierto? Mientras más se separa del modificador. Hay que considerar que esta luz mantiene su dureza y ya que no tiene ninguna capa translúcida. ¿Ya? Hay otros modificadores, yo les estoy mostrando algunos, hay 1.000.000 de modificadores. Hay otros que traen una tela blanca, tapando todo este espacio que ustedes ven ahí. ¿Ya? Esa es la capa translúcida que uno generalmente habla. Y esa capa es la que baja un paso de potencia a los flash. ¿Ya? Entonces, si este modificador es plateado y no tiene capa, la luz del flash va a salir prácticamente íntegra desde su interior hacia la modelo. ¿Ya? Entonces van a tener una luz más dura, van a tener obviamente una potencia bastante fuerte cuando incide sobre nuestra modelo. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Escucha alguien por ahí? ¿No? ¿No? ¿Sigo? Sigue nomás. ¿Aló? ¿Aló? Dale, dale, dale. Ya. Y tenemos el clásico y conocido Beauty Ditch. Y este es el modificador malo de la película. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que saberlo utilizar. Es un modificador que acentúa los rasgos de las modelos, ¿ya? Entre nosotros, que por favor esta parte la editamos después, se dice que este modificador debe ocuparse solamente en gente bonita, ¿ya? Que tenga facciones bellas. ¿Por qué? Porque estas facciones las acentúa. Entonces,
Por eso se ocupa mucho en retrato, por eso se ocupa mucho para propagandas comerciales, etcétera, etcétera, ¿ya? La luz que genera es muy dura, ¿ya? Y más o menos consiste en un plato metálico donde el haz de luz rebota en ese centro que tiene y se expande ya generalmente lo que hace en el plato trasero más grande, ¿ya? Es uno de los modificadores, como les decía, más ocupado en retrato, y se dice que tiene una mezcla entre un Octavox y un paraguas, pero de verdad que la luz que genera es bastante fuerte y hay que saberlo ocupar bien, ¿ya? Pero es bacán el beauty. Bueno, también bueno, más adelante viene también. De ahí viene el famoso Octavox, ¿ya? El Octavox, como ustedes pueden ver, la luz del flash se coloca en este caso en el costado derecho, viene desde atrás y va directo hacia adelante. Lo único que tiene son dos capas de tela translúcida, ¿ya? La primera impacta, hace el rebote para que se ilumine el interior completo y desde ahí sale hacia afuera, ya generando una fuente de luz mucho, mucho más grande. Hay de diferentes medidas. Para mí el regalón es el 120, es una cuestión gigante, pero da una luz espectacular, ¿ya? Y generalmente cuando salgo a exterior estoy ocupando uno de 70, ¿ya? Que es de armado rápido. El 120 que tengo es de armado varilla por varilla y es un hueveo armarlo, sobre todo en exterior, ¿ya? Es uno de los modificadores más utilizados en retrato por los fotógrafos debido a que la luz que proyecta, a diferencia del Beauty Ditch, esta cuenta con dos capas difusoras, ¿ya? Y nos genera esa luz, ¿ya? Ese es un 120, no sé, un 150. Pero ese es el famoso octavo, ¿ya? Da una luz muy bonita, ¿ya? Y también tenemos el snoot, que es el concentrador de luz, ¿ya? Su función es llevar de la luz grande a una luz reducida, ¿ya? Y generalmente se ocupa en producto o para hacer ya un poquito más de cosas divertidas en la fotografía, ¿ya? Si se fijan, ese snoot en la punta trae un nido de abeja, ¿ya? Que es otro modificador más que nos ayuda, Álvaro, y aquí viene, ¿sí? antes, hay una consulta acá súper interesante. A ver. Bueno, hay dos. Voy a comenzar con la última que dice, profe, ¿qué tamaño máximo es recomendable en un Octavos para un spotlight, para esos flashes de mano? Depende. Va a depender. ¿Dónde está el octavo? Vamos a poner el octavo. Volvemos a lo mismo. Hay que saber qué es lo que queremos hacer, para qué va a ser nuestra sesión de fotos, cuál va a ser el resultado que espero tener en esa sesión de fotos. Entonces, ahí tú tienes que ver si necesitas una luz grande, que sea una luz suave, ocupa el octavo de 120, 180, que son los más grandes. Pero si vas a ocupar o te vas a comprar un octavo de 180 o 150, vas a tener que comprarte buenos trípodes, porque esa cuestión pesa mucho. Entonces, la compra tiene que ser completa, ¿ya? Si necesito una luz que no sea tan grande, cómprate un 120, ¿ya? El 120 que yo tengo, por ejemplo, lo llevo a exterior, pero ya me he echado o se me han quebrado dos atriles de fondo, porque esos son los que tengo que ocupar para ese octavo. Los que ocupo para los fondos son unos atriles que tienen las patas mucho más amplias. Y así todos ya se me han quebrado dos. Entonces, hay que tener harta conciencia en comprar este tipo de difusores, porque como les digo, no es lo mismo montar un paraguas, que pesa nada, a montar un Octavox 120, ¿ya?
Pero, insisto, va a depender de lo que ustedes estén haciendo o qué es lo que generalmente estén haciendo, ¿ya? El Octavox 120 yo lo ocupo mucho para productos, ¿ya? Porque necesito una ventana grande cerca a mi producto y que me ilumine de forma homogénea todo este producto. Entonces ocupo el 120 acá y tengo otro de 90 que lo ocupo como para rellenar. En exterior va a depender de lo que ustedes hagan. Yo saco el 120 en exterior y de verdad que tirito porque ya no me quedan atriles tan grandes para poder montar ese octavo. Cuando es muy necesario sí lo saco. Pero si no, ocupo, como les digo, el de 70 y ese me ha dado bastantes resultados en exterior. Las últimas fotos que ustedes han visto en mi Instagram son todas con el 70, ¿ya? El de armado rápido. Y eso es lo otro, que el armado rápido es súper bueno. No sé si respondí tu pregunta. Ahí me avisa Gonzalo. Dale. Ya, como les decía, el snoot, ya lo vimos, ¿verdad? Es un concentrador de la luz y tenemos el nido de abeja, que como les decía, es una malla que se pone delante de algunos difusores, no todos traen la opción de traerlo, o sea, de instalarlo, ¿ya? Y lo único que hacen estos nidos de abejas es evitar que la luz se abra, ¿ya? Estamos redireccionando la luz y concentrándola hacia el frente, ¿ya? Eso es la única función del panel de abeja. Muchas veces vienen en nuestros difusores, ya los venden con el nido de abeja, sale mucho más caro, pero si ustedes me preguntan, ¿funciona o sirve? Sí. ¿Es necesario? Sí, muchas veces es necesario. Muchas veces no necesito ampliar más esa fuente de luz, sino que necesito concentrar la modelo, que le llegue la mayor cantidad de luz a la persona y le pongo estos nidos de abeja, ¿ya? Entonces, la función básica de esto es evitar que el rayo de luz cambie de dirección, ¿no es cierto? Porque ya está rebotando dentro de la misma caja y sale hacia todas las direcciones. Entonces, para evitar eso, se colocan estas mallas que son rectas y lo único que hacen es decirle al rayo de luz que nuevamente se centre hacia adelante, ¿ya? Son muy buenos. A mí me sirven caleta. Ya, y ahí, si ustedes quieren ponerle cositas, también vienen con esos chiches ahí en AliExpress, los encuentran con ese kit, ¿ya? Foto Explora. Foto Explora. Foto Explorer también, nuestro aliado, ¿ya? Hay unos que son cuadraditos que se ponen acá en la parte de acá, se colocan, es uno cuadradito, que se coloca con un velcro. Sirve también la cosa. Algo hace, ¿ya? Pero si se van a comprar un difusor, un Octavox o de estas cajas cuadraditas, traten de que vengan con estos paneles de abeja. Sirven harto. Seguimos. Ya, y aquí ya entramos, no sé si hay más preguntas, porque aquí ya vamos a Sí, hay entrar a los esquemas de luz. Dime, escucho. Preguntan acá, ¿y qué recomiendas más para retrato en exterior? ¿Un Octavos o un Beauty? Oh, un Octavox. Ya. Sí, si ustedes me preguntan a mí, mis regalones, Octavox 120, Octavox 70, Octavox 90, y de ahí las cajas cuadradas. El Beauty lo ocupo muy poco y lo ocupo en estudio. Ya les dije por qué lo ocupo tan poco, pero lo ocupo más que nada en estudio, no lo ocupo en exterior. Eso. ¿Otra? Sí. ¿Alguna? Espera, están llegando hartas preguntas. Dice, ¿en qué se diferencia un octavo normal en un octavo normal de un deep o profundo? Lo que pasa es que hay diferentes formas, tamaños, ¿no es cierto? Y copas. ¿Ya? La copa es qué tan ancho, de cierta manera podríamos llamarlo, es la caja de luz que tenemos, ¿ya? Entonces, hay unas que son demasiado largas, tipo copa, como bien lo dicen ahí, y es del mismo porte del Beauty, que es de 80. Entonces, lo único que hace eso es
en el interior hacer más rebotes la luz y hacerla mucho más grande, mucho más concentrada. Cada vez que nuestro difusor se va angostando, a ver, no sé cómo explicarlo, espérame, me va a devolver, va a poner la foto del beauty. Aquí. Ya, ¿no es cierto? La distancia que hay entre el flash y la parte blanca, eso se va anchando, ¿ya? Para que más o menos me entiendan. Esa es como la copa que le llaman algunos a los difusores. Cada vez que esta copa se va alargando, la luz lo único que empieza a hacer es generar mucho más rebote adentro y sale mucho más concentrada hacia adelante. Al contrario que esto fuera mucho más delgado, ¿no es cierto? Como un plato bajo, hablemos de un plato bajo y un plato hondo, ¿no es cierto? Mientras menos tenga curva esta copa, la luz va a generar menos rebote y por ende va a salir una luz quizás un poco más pequeña, ¿no es cierto? Y le están dando la función básicamente a las telas difusoras para que ésta se pueda ampliar, ¿ya? Entonces, los de copa sí son buenos, pero tenemos que tener ya flash que sean un poco más potentes. Generalmente ya estamos hablando de los flash de estudio, o los, no sé, los Godox, que ya son cabezales de iluminación. Ya para flash Speedlight, yo les recomiendo que ocupen los octavos normales, que no sean tan grandes, porque no va a tener la potencia suficiente para poder generar una luz tan grande y que salga con la potencia que queremos, ¿ya? No sé si logré responder esa pregunta. En el caso mío, yo ocupo puro Speedlight. Y el octa que ocupo es uno de estos que están viendo acá en pantalla, que no debiera ser más allá de no sé, 50 centímetros de copa. Los otros son mucho más grandes, pero obviamente influye también en el costo. Y lo otro que, como les digo, yo no me voy a comprar ese tremendo softbox si no tengo cabezales de iluminación. Es como ponerle, no sé, a un Mercedes-Benz un motor de Fiat 600. ¿Ya? Vamos, para que cachen. Pero es la potencia, básicamente es la potencia y la forma de la luz que se va generando adentro. Y de ahí para que salga concentrado. Entonces hay varios factores que van influyendo. Lo que yo le estoy hablando más o menos es para los speedlight, que son estos flashes, ¿ya? Y que con ese tipo de difusores no tenemos problema en poder iluminarlos en su interior para que generen una luz bonita, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra, Gonzalo? Digamos nomás. Vámonos. ¿No hay más preguntas? Démosle con todo. Ya si estamos terminando ya. Ya, esa era la... Ahora entramos ya a lo que es una composición de una escena. Esto se puede ocupar en estudio, se puede ocupar en exterior. Ya tenemos diferentes esquemas de luz en los cuales ustedes pueden aplicar, pero yo les voy a mostrar los más básicos y para que puedan generar una bonita sombra, una bonita luz y que no se compliquen más o menos con el tema de dónde poner la luz, ¿ya? Entonces, generalmente en un esquema de luz de estudio, como base se ocupan 3 luces, ¿ya? Tenemos la luz principal, que siempre debemos saber cuál va a ser nuestra luz principal. Tenemos una luz de relleno y tenemos un contraluz. Esas son las 3 luces básicas en un esquema de estudio o de sesión fotográfica, básicamente, ¿ya? La luz principal es la luz que domina la escena, ¿ya? La luz principal es la que establece la dirección. Por eso yo siempre les dije en un comienzo, y siempre le digo a todo el mundo, hagan el ejercicio, que si ustedes ven una foto, no sé, de Falabella, alguna revista, independiente que sea una persona o un producto, vean cuántas luces ocuparon, vean cuántos brillos, no sé, estas generalmente botellas de vino que hacen publicidad, vean de dónde viene, cuántos reflejos tiene,
vean, traten de identificar el tipo de difusor que ocuparon, generalmente ocupan estos largos. No sé, a la modelo ustedes le ven en el ojo el aro de luz, o le ven un octavox, ahí ustedes empiecen a investigar, desen el tiempo de poder identificar las luces, ¿ya? Como les digo, los esquemas básicos tenemos la luz principal, la luz de relleno y la luz de recorte, ¿ya? ¿Un esquema de luz puede tener solo una luz? Sí, puede tener solo una luz y viene siendo la luz principal, ¿ya? ¿Puede tener dos luces? También puede tener dos luces. ¿Es necesario tener un relleno? No es necesario tener un relleno dependiendo de lo que yo quiera hacer en la fotografía que quiero tomar, ¿ya? Por eso es súper importante que antes de hacer su sesión de fotos, chicos, y disculpen que sea tan majadero en el tema, pero antes de hacer su sesión de fotos, ya tengan más o menos claridad de lo que quieren hacer, de lo que quieren transmitir, para poder ocupar bien las luces que tengan, ¿ya? Si tengo un solo flash y tengo el sol, tengo que determinar cuál va a ser mi luz principal. ¿Puedo ocupar el sol de recorte? Sí, lo puedo ocupar de recorte. ¿Puedo ocuparlo de luz principal? Sí, también lo puedo ocupar de luz principal. Entonces ustedes tienen que definir eso. Yo no les puedo decir, no, siempre el sol de luz principal. No, porque generalmente puede que el sol sea tan duro que no me sirva para lo que la fotografía que ando buscando. Entonces, coloco quizá la modelo, si mi flash me da en potencia, ocupo el sol de contraluz y de luz principal mi flash. Si no, la coloco de costado, donde el sol le pega en la cara, si no está tan fuerte, y relleno con la luz del flash. Entonces, pero tengan la conciencia que básicamente son tres los esquemas de luz, o las tres luces bases para un esquema de luz, son la luz principal, la luz de relleno y el contraluz, ¿ya? O de recorte. Entonces, la luz principal, como les decía, domina la escena, es la luz, entre comillas, más fuerte, de cierta manera, establece la dirección, tenemos que saber de dónde viene, crea profundidad y genera texturas, ¿ya? Si se fijan, en ese esquema de luz, se le nota la textura de la cara, genera sombras, no sombras que sean tan duras, ¿no es cierto? Se le ven los rasgos a la persona, y no se pierde 100% la oreja igual se logra ver de cierta manera, ¿ya? Además, la luz principal, ¿no es cierto?, se pone a un costado a objeto de iluminar, formando un ángulo de 30 a 45 grados entre el fotógrafo y la luz, ¿ya? También se conoce como esquema Rembrandt, o sea, Rembrandt, ¿ya? A los que les gusta el tema más técnico, y se pone siempre por encima del objeto. ¿Por qué? ¿Por qué se pone alta? Porque generalmente nuestro ojo está acostumbrado que las luces vienen desde arriba producto del sol, entonces generalmente tratamos de simular el sol con nuestras luces, ¿ya? Si ustedes ponen un flash abajo donde generamos una sombra hacia arriba, no es normal que se vea ese tipo de fotos, y todos van a decir, oye, ¿qué pasó aquí? O le van a dar la temática de algo más, no sé, tipo Halloween, algo más tenebroso, porque viene desde abajo hacia arriba, ¿ya? Generalmente las luces vienen desde arriba porque simulamos el tema del sol, ¿ya? Importante, nuevamente, mientras más cerca de la cámara, menos volumen, mientras más al costado, esto está hablando de la luz. Si yo cierro ese esquema, ¿no es cierto?, hacia la cámara fotográfica, estoy generando menos volumen. Mientras lo coloco, pensamos que es un reloj, si lo coloco a las 15, ¿verdad? No, a las 45, esa luz me va a dar mayor tridimensionalidad, me va a marcar mayormente las sombras, ¿ya? Entonces, por eso es el ángulo entre 30 y 45 grados, ¿ya? Entre la cámara y la luz, ¿ya? Ese es el ángulo de 45 grados.
Pero eso, si yo me acerco hacia la luz o la luz la acerco hacia mí, voy perdiendo volumen. Si la voy alejando, voy generando mayor volumen, ¿ya? Después tenemos la luz de relleno, ¿ya? Que básicamente la luz de relleno viene en la misma direccionalidad de la luz principal, ¿ya? La luz de relleno va a ser la encargada de iluminar lo que la luz principal genere en sombras, ¿ya? ¿Para qué? Para no perder la información que hay en el lado de las sombras, ¿ya? Entonces, como lo dice ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Se pone al costado opuesto de la luz principal, su finalidad es iluminar las sombras que genera la luz principal, encuentra detalles que genera la sombra, ¿no es cierto? Porque nos está iluminando esa parte. Mientras más intensidad, menos sombra, ¿ya? Porque está rellenando, y si tiene la misma potencia de la luz principal, pasa a ser lo que se denomina una luz plana. ¿Por qué? Porque al tener las dos fuentes de luz con las mismas potencias, generamos, o en realidad evitamos ya la sombra y no tenemos textura y perdemos un montón de atributos más que nos podría dar una luz principal a una potencia y la otra un poco más baja, ¿ya? Entonces, al tener la misma potencia, perdemos todas las características de la persona, los rasgos, y se vuelve una foto fome, ¿ya? Y por último tenemos el contraluz, ¿ya? Que el contraluz es una luz que viene desde atrás, no necesariamente viene desde la espalda de la persona, se puede colocar también en 45 grados, ¿ya? Es una luz que se pone detrás del objeto, sirve para definir el objeto y despegarlo del fondo. Se puede poner detrás en un ángulo superior, ¿no es cierto?, con una caída que ilumine los contornos, y se puede poner también un contraluz no directamente a la persona, sino que al fondo o a la muralla que tengamos detrás para que se ilumine esta persona, ¿ya? La principal o el principal objetivo de esta luz, como dice ahí en el punto 2, sirve para definir al objeto y despegarlo del fondo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en este caso, no sé si se nota bien, pero en el hombro de la chica hay una luz muy leve que me genera el borde del hombro y lo está separando entre el fondo negro y la polera, que también es negra, ¿ya? Entonces, generalmente esta luz nos marca una línea en los contornos de la persona o del objeto que queramos separar desde el fondo, ¿ya? Entonces tenemos las dos opciones, lo podemos sacar, o sea, separar a nuestro objeto iluminando el objeto propiamente tal, o lo podemos separar iluminando el fondo que tenga esta persona, ¿ya? Se pueden ocupar colores, se pueden ocupar un montón de cositas, pero básicamente el contraluz es para eso, para poder separar del fondo a las personas. Otro contraluz es el sol, ¿ya? El sol es una fuente de luz gigante, para eso tenemos que poner, sí o sí, a menos que quieran hacer las siluetas, ¿no es cierto?, del atardecer y de otras cosas, sí o sí tenemos que colocar una luz principal delante de la persona para poderla iluminar, ¿ya? Pero generalmente el sol se ocupa muchas veces de contraluz o de recorte, que también se puede denominar de cierta manera, ¿ya? Básicamente es para generar esta línea y separarla desde el fondo y que no se vea solo una masa en la pantalla o en la foto. Y esa es la presentación, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que comentar, algo que decir, algo que aportar. ¿Aún hay preguntas aquí en el chat? Sí, dime. Mira, sí, podrías dejar de... Bueno, para un Journum 564, ¿qué octavos recomiendas? Yo tengo el Yugnuo 563 y el 120 me anda súper bien.
¿Ya? Obvio que si tu potencia va a ser 1 partido por 128, lo más probable es que ese Yugnu no te ilumine por completo el flash. Tiene que tener igual una potencia alta para que esa luz se logre cambiar de direcciones y logre ampliarse de tal manera que pueda salir proyectada hacia adelante. ¿Ya? Pero, como te digo, yo todos mis flash, te lo muestro. Aquí me crean, Yugnu. Ahí, ¿no? Ahí. Sí, Yugnu, ahí se ve. ¿ya? Y ningún problema, pero a potencia un poquito más alta, o sea, de un 16 hacia arriba yo creo que te ilumina bien. ¿Ya? Ya. Por acá tenemos ¿con qué zoom del flash pones cuando usas el octavo 120? ¿Cómo? No te escucho. Es que déjame reformular la pregunta. Dice, ¿con qué zoom de flash pones cuando usas el octavo 120? Ah, ya. Siempre 24, o lo más amplio que te dé, la ampolleta lo más afuera posible. Ya. ¿Ya? A menos que el flash lo esté ocupando sobre cámara, que ahí sí modifico el zoom. Ya. Mira, acá preguntan, ¿el contraluz no significa que sea oscura la foto o el objeto? ¿No? Por eso te decía, a menos que tú quieras hacer siluetas, que generalmente ocupamos, no sé, el sol, y nada iluminado, hace la exposición atrás, pero no quiere decir que el contraluz sea una foto negra, sino que el contraluz, la función principal, a lo que se denomina contraluz, es separar el objeto del fondo, es delinear de cierta manera a esa persona para que no se mezcle con, si yo tengo una polera negra, como estaba en la pantalla, y el fondo es negro, para que este no se me mezcle y no se me pierda la polera y el fondo, para que haya una separación, para que se diga, ah, efectivamente esta chica está completa y no es solamente la cabeza, ¿ya? Entonces, eso es lo que se denomina contraluz. Hay luces de contraluz que obviamente, como les digo, el sol, las puestas de sol, uno puede generar siluetas, puede hacer un montón de cosas. Pero la teoría te dice que es básicamente para delinear y separar del fondo. O sea, por ejemplo, si yo tengo una pareja de novios, ¿no es cierto?, donde la sesión de fotos está ya oscureciendo, es a las 7, 8 de la tarde, y, y quiero hacer que se vean las estrellas, que muchas veces se ha visto eso, yo coloco un flash de atrás, ¿no es cierto? Pero como estas personas van a estar oscuras, lo único que genero es un borde y que diga, ah, efectivamente, ahí está la pareja de novios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es separar a esa persona desde el fondo que es negro, ¿ya? A eso se le denomina contraluz. No sé si me logro explicar bien. Ya, sigamos. Dice aquí, en fotografía exterior con iluminación artificial, a veces se nota que la iluminación no es natural. ¿Hay algún método, algún truco para evitar eso? Sí, la ley inversa al cuadrado. Ya. Lo que habías mencionado tú. Sí. La ley inversa al cuadrado básicamente habla de, bueno, a ver, cuando tú haces sesiones de fotografías en exterior, ¿ya? Tienes que saber definir, aparte del esquema de luz, aparte del tipo de difusor que voy a ocupar, aparte de un montón de cosas más, tienes que saber definir a dónde vas a realizar la exposición, ¿ya? En el caso mío, yo ocupo siempre flash en mis sesiones de foto, aunque el sol sea a las 12 del día, ocupo flash. Yo, no quiero decir que sea lo correcto, pero yo es lo que hago, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago yo? Hago la exposición de luz natural al cielo, para que el cielo no salga quemado y no pierda la textura y la información del cielo, hago la exposición al cielo. Por lo cual, si estoy a las 12 del día, con un día soleado, obviamente mi exposición va a tener que ser, o no sé, los parámetros de cámara,
1 partido por 2000, lo más probable la velocidad del obturador, F4, F8, dependiendo de lo que quiera hacer, y el ISO lo más bajo posible. ¿Eso qué quiere decir? Que mi luz del flash va a tener que iluminar muy fuerte a la modelo, o sea, a una potencia un poquito más alta. Pero eso significa que va a tener que disparar en alta velocidad. Entonces, si yo regulo a esos parámetros, en distancia yo voy modificando la potencia de mi flash. Porque como estoy compitiendo con el sol y tengo los parámetros bastante elevados, tengo que ocupar ese flash un poco más cerca. Pero como no quiero quemar a la modelo, ocupo la ley inversa al cuadrado, que me dice que a cierta distancia la caída de luz es muy pronunciada. Entonces, si yo voy a acercar mi flash a la modelo, ya sé que la sombra va a ser dura. Entonces voy a tener que ocupar otro flash para rellenar esa sombra. ¿Ya? Si la ley inversa al cuadrado me dice que la caída de luz es mucho más suave a 3, 4 metros de la persona, obviamente, con esos parámetros de cámara, voy a tener que ocupar la máxima potencia del flash. Y lo más probable es que no logre iluminar mucho a la modelo. Entonces, voy a tener que ocupar 2 flash a la misma distancia de esta persona para poderla iluminar de cierta manera. ¿Ya? Entonces, es súper importante, insisto, que ustedes hagan su esquema antes de realizar la foto. Traten de estudiar un poquito la condición del clima, cuáles son las características principales de sus cámaras, hasta cuánto me aguanta mi cámara. Los flash Yugnuo no tienen sincronización de alta velocidad, por lo menos los que tengo yo. Entonces, como no tengo eso, tengo que cerrar diafragma para darle la mayor potencia a la sincronización de 1 a 250, que es lo que me permite máximo ese flash. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que ir evaluando todo ese tipo de condiciones. Ya. Eso. Bueno, hay hartas preguntas. Vamos a seguir Dale, haciendo. Preguntan aquí si la velocidad de la cámara, se debe referir a la velocidad de obturación, afecta la potencia del flash. no. La velocidad del obturador se asocia a la luz ambiente. ¿Ya? La única forma que yo tengo de reducir la potencia del flash a través de mi cámara fotográfica es cerrando el obturador, o sea, perdón, el diafragma. ¿Ya? Con el diafragma yo regulo las luces artificiales, con la velocidad del obturador regulo la luz ambiente. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Hernán, te vi. Sí, sí se entiende. Hernán, ¿qué vas a decir? Sí. Ya, pero eso, chicos, cuando ustedes quieran regular, por ejemplo, un atardecer no, pero ya cuando la luz está cayendo, en realidad, y quieren que aparezca la calle, ¿verdad? Y no quieren que todo esto sea oscuro, ustedes tienen que bajar la velocidad del obturador para que la luz ambiente se pueda ver nuevamente. Pero obviamente ahí ustedes ya entramos ya a algo mucho más básico, que es la exposición. Entonces ustedes tendrían que subir un poquito el ISO, ¿verdad? Saber cuánto es lo que aguanta su cámara de ISO, subirlo un poquito para que la velocidad del obturador no sea tan lenta y que con el flash logremos iluminar lo que queremos, pero que además se vea el ambiente, se vea la calle atrás para que no salga todo oscuro. ¿Ya? Ya. Eso. Seguimos. Sí, dale nomás. Acá consultan que los Profoto A1 o los Godos V1 son más potentes que los Speedlight. Mira, todos tradicionales. los flash traen número de guía. ¿Ya? No me preguntes cuál es el número de guía de mi flash, pero Ahí te puedo aportar, sí, ahí te puedo aportar un poquitito. A ver, los 560 en general tienen un número de guía 56. y el otro 60. Sí. El número de guía, para que lo entiendan bien, pues el número de guía es como la herramienta básica para poder comparar las potencias de los flash. Corresponde a la cantidad de metros que ilumina un flash a una potencia, que sea a máxima potencia, utilizando como referencia un F1 y un ISO 100.
Entonces, la medida es parejo para todos. Y el zoom del flash al máximo. O sea, si tenía un flash que está entre 24 y 105, ocupando los 105 milímetros de zoom, a máxima potencia te ilumina 56 metros con AF1 y con ISO 100. Los Godox B1 tienen un número guía 92, son bastante más potentes. Y los Profoto A1, extrañamente los Profoto, no lo dicen. No lo dice. No lo dicen. No lo dicen, yo creo que están muy seguros de la marca, pero no lo Claro. dicen, no dicen. Entonces no es factible poder comparar el A1 con ningún otro flash. Si vale la pena o no vale la pena, bueno, depende de nuevo qué es lo que vas a hacer en el sitio. Si necesitas más potencia, claro, evidentemente necesitas un flash. O podrías usar dos de potencia más baja. O subir el ISO, ¿ya? Que también es alternativa. Y también depende del tipo de difusor que se va a utilizar. O sea, una ventana entre más grande, hay más... la luz está más repartida y por lo tanto pierde más. O sea, el Álvaro lo dijo recién, un Octavox de 70 te pierde ¿cuánto? Un paso. Sí. Entonces, eso hay que considerarlo en la potencia del flash. O sea, si yo ilumino 56 metros, un paso va a ser de 1 a 1,4. Entonces, los 56 los tengo que ir por 1,4. ¿Ya? Entonces, me baja harto la distancia que puedo iluminar. Así es. Seguimos. Dele nomás. Otra consulta relacionada a la anterior que dice si el diafragma afecta la potencia del flash. Yo creo que Sí. abrir y cerrar el diafragma. Sí, eso sí. Eso sí. Repito, la luz ambiente la regulo con la velocidad del obturador. La luz de los flash o la luz artificial, no, digamos flash mejor, para que se entienda, la regulo, no es que la regule, sino que de cierta manera le quita un poco de fuerza a esa luz. Para reforzar, sí, de nuevo me voy a meter. Para reforzar la idea, no afecta la potencia del flash. El flash no cambia de potencia. Lo que cambia es la sensibilidad de la cámara para captar más o menos luz. Ya, lo mismo pasa con el ISO. Si yo subo el ISO, voy a tener más sensibilidad y por lo tanto, a igual potencia voy a iluminar mucho más. Igual potencia flash, voy a iluminar mucho más. Sí, pero sí, sí hay que dejar claro que efectivamente no se modifica la potencia, pero sí lo que con la apertura del diafragma, sí de cierta manera incido en la potencia del flash o lo que logra captar la cámara de esa luz, de la luz artificial. Con la velocidad del obturador, incido en la luz ambiente, ¿ya? Si yo cierro o cierro mucho el diafragma, ¿verdad? La luz ambiente de cierta manera, obviamente si cierro el diafragma va a entrar menos luz, pero que se logra de cierta manera entender que para ciertos parámetros, ¿verdad? Donde ya tengo poca luz, si yo abro la velocidad del obturador, la luz ambiente se va a ver mucho mejor y con el diafragma yo de cierta manera puedo modificar, no la intensidad del flash, pero el destello del flash sobre lo que estoy fotografiando. ¿Ya? Sí. Una forma bien práctica para hacer las fotos cuando uno tiene flash y quiere regular flash y luz ambiente, lo que hace es apaga el flash, Exacto. regula la cámara en velocidad y logra la luz ambiente que quiere, la foto del ambiente. Exacto. Después enciende flash y regula la potencia del flash o regula la apertura del diafragma hasta que el sujeto que yo estoy iluminando con el flash quede bien iluminado. Con eso yo logro ecualizar o regular la luz que hay en el sujeto con la del fondo. Exacto. Eso mismo. Es lo que hago yo generalmente cuando estoy a las 12 del día, a las 2 de la tarde, y hago la exposición al cielo. ¿Ya? Esto se hace primeramente a la luz natural, obviamente sin los flash encendidos, hago la exposición y después, si no tengo fotómetro, ensayo y error hasta que el flash me ilumine lo que
el objeto que quiero iluminar, pero que finalmente volvemos al principio, tenemos que lograr primero una buena exposición, antes de todo. Entonces tenemos que manejar todos esos parámetros en lo que queremos hacer. ¿Ya? Eso, Gonzalo, no sé si hay más preguntillas. Sí, más preguntas. Gonzalo no sé para dónde fue, pero me pidió que siguiera leyendo. A ver, pregunta por acá, Francisco. El flash de relleno atrás, ¿a qué distancia lo pones a qué distancia pones el zoom y qué intensidad utilizas en el flash? Por ejemplo, a un 128 o 50 milímetros. Ya, mira, generalmente el flash de relleno, personalmente, Álvaro Carvajal, y es lo que a mí me ha dado resultado, el flash de relleno lo pongo un paso más arriba que la luz principal, ¿ya? Y la luz de relleno la coloco un paso más abajo que la luz principal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo la luz principal la tengo a una potencia más alta que la del relleno, no me va a generar la sombra o el destello que yo necesito para separar del fondo a la persona que estoy fotografiando, ¿ya? Eso hablándolo en estudio, ¿ya? En estudio. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando uno está en exterior y ya te pilló la noche, el flash de atrás te ayuda a rellenar todo el ambiente y te logra mostrar lo que está por detrás de esta persona, ¿ya? Entonces, ciertamente, igual te ayuda a separarla, te genera, no sé, quizás puedes ponerlo un poquito más lateral, te ayuda a iluminarla de atrás y no necesitas una luz de relleno, porque ya tiene iluminado de forma amplia a esa persona. Pero si vaya a estudio, para mí lo que me ha dado resultado es luz de relleno un paso más alta que la luz principal y la luz de recorte un paso más alta que la luz principal y la luz de relleno un paso más abajo que la principal. Eso. Y de ahí, obviamente, uno va haciendo ensayo y error hasta que te dé el resultado que tú quieras lograr. O la Eso. mide si tiene fotómetro. Sí, por supuesto. Yo tengo fotómetro, pero por eso le digo, es que generalmente no se tienen. Aquí está mi fotómetro, para que me crean. ¿Ya? Pero muchos no tenemos. Cuando partimos no tenemos fotómetro y se hace más complicado. Cuando no tienes fotómetro y vas a ocupar 3 luces, se hace lo mismo. Primero, la luz de atrás. Saco la foto. Me generó lo que necesitaba, apago esa luz principal. Me generó lo que necesitaba, luz de relleno junto con la principal, listo. Están reguladas y recién prendo las 3 luces, ¿ya? Antes, no empiecen a hacer la exposición con las 3 luces juntas, porque en realidad se van a demorar mucho. Es mejor ir apagando cada luz, o la luz principal primero, después la luz de relleno, o sea, la luz de recorte, y después la luz de relleno, ¿ya? Para que puedan ir regulando de cierta manera esas luces y que de verdad cada luz que vayan a poner en su escena, que cada luz sea un aporte y cuando las pongan generen lo que realmente necesitan. No coloquen, porque tienen 3 flash, no coloquen los 3 flash porque los tienen, sino que pongan los 3 flash porque en realidad cada una de esas luces tiene que hacer algo en específico. ¿Ya? Eso. Yo lo hablo de mi experiencia, de lo que yo hago. ¿Eh? No, así siempre me ha dado resultado ir colocando luz por luz. ¿Ya? Ir probándola de esa manera. Mira, vamos a hacer la última pregunta para parar la grabación, hacer la fotografía y de ahí continuamos conversando entre nosotros. Ya vale. Para que no se siga extendiendo. Dice, ¿cómo puedo controlar la exposición de mi cámara manualmente? ¿Cómo puedes? Ocupándola en manual, pues. En modo manual. No sé a qué se refiere el amigo. ¿Quién es? ¿Quién llama pregunta? Sauris. A ver, vamos a buscar aquí para... Que abra el micrófono y pregunte. Sauris. Ahí está, yo lo veo en la pantalla. ¿Puede abrir el micrófono? Y preguntar nomás, si no hay problema. ¿O no puede? No, está...
A ver, Buenas. Ahora sí. ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, la pregunta que le quería hacer es que realmente cómo yo puedo controlar mi exposición prácticamente en manual. Porque que muchas veces yo voy a hacer una fotografía, no sé si mi ignorancia es más grande que voy a hacer una fotografía y muchas veces la cámara me marca que la exposición está muy baja o el objeto está muy oscuro. Ujú. Entonces muchas veces si estoy en exterior tengo un ISO a 100, una velocidad 1/320 Ajá. y el diafragma, o sea, prácticamente abierto a mucha iluminación. Entonces muchas veces la exposición me marca como que está muy oscuro. Ya, ya, entiendo. Mira, hay varias formas, bueno, creo que no lo dije ahí, pero la cámara mide la luz reflejada, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si está el sol acá, pega en tu objeto, ¿verdad? En el objeto rebota la luz, como lo vimos en la primera presentación, y ahí recién esta cámara mide esa luz, ¿ya? No es la luz incidente, sino que mide la luz reflejada, ¿ya? Entonces, tu cámara, dentro de todas las funciones que tiene, trae el modo de lectura de la luz, ¿ya? Que puede ser punto central, matricial y no me recuerdo los otros modos, pero básicamente es ponderada al centro, matricial que es completa y un punto específico propiamente tal, ¿ya? Entonces tienes que fijarte en qué modo está tu cámara. ¿Por qué? Porque si tú tienes un contraluz, ¿verdad? Donde el sol te está llegando completamente por detrás y tú vas a medir a esta persona que obviamente va a quedar en sombra y la tienes la medición al centro, te va a medir que está oscuro. Entonces, tú tendrías que empezar a abrir todos los parámetros de tu cámara para que puedas, de cierta manera, recibir luz. Pero eso significa que todo el fondo te va a empezar a generar más luz y te va a quemar tu fotografía, ¿ya? Entonces, para ese tipo de fotos, tú tienes que ocupar otra medición de luz, que puede ser quizá ponderada al centro o matricial, ¿ya? O lo que hago yo, en el caso mío, que yo hago la exposición al cielo, al punto más luminoso. Entonces, ahí, teniendo eso, y como siempre ocupo flash, recién prendo el flash e ilumino con el flash a la persona que estoy fotografiando, ¿ya? Pero básicamente es eso. Fíjate en los modos que tenga tu cámara para hacer la medición de luz. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió bien o no? Sí. Sí, sí. Eso, pero yo el consejo que te puedo dar, cuando hagas exterior, expone al cielo o al punto más luminoso. ¿Ya? Ahí haces la exposición de luz y después, no sé si tienes flash, pero de ahí yo ilumino recién con el flash. Yo siempre ocupo flash. Día, noche, siempre ocupo flash. ¿Y le puedo hacer otra pregunta? Sí, sí. Yo tengo dos flashes, ¿Ya? marca Triopo, tengo un Triopo y un Newell. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo quiero pasar, o sea, subirle la velocidad sobre los 320 Uh-huh. y el flash lo que hace es como que me da como una sombra como negra. No sé Ajá. si es que la velocidad de la cámara es muy alta para el flash o qué pasa en esa parte. Sí, mira, lo que pasa es que hay flashes que tienen, se llama velocidad de alta sincronización, que es una HSS, ¿ya? Algunos no lo traen. Por ejemplo, el Yugnuo que yo les mostré recién no trae esa velocidad de alta sincronización y lo máximo que tú puedes ocupar es, la velocidad es 1/250, ¿ya? Hay unos flash que no, ni siquiera disparan cuando pasas esa velocidad. Los que logran disparar te generan dos líneas arriba que finalmente son las, no sé, cortinillas
de tu obturador. Eso es lo Sí. que tú estás captando. Entonces, fíjate si tu flash trae la opción de velocidad de alta sincronización. Si no la trae, tu máxima velocidad debe ser 1 ESA 250. ¿Ya? Entonces, Esa es ¿perdón? la velocidad máxima que la puedo poner es 1/250. Ahí me funciona bien. Pero si Exacto. paso a 320, ya me salen como la cortinilla como negra. Por lo Una mismo, sombra. pero el flash debe traer la velocidad de alta sincronización. Te debe aparecer una H con un rayito o lee el manual y ve si dice velocidad de alta sincronización. HSS. Ok. Eso. Ya, Gonzalo, cerramos no. Foto. Ya, chiquillos, cerremos nomás. Entonces, a ver, Sí. hay unas preguntas por ahí, pero las van 5 minutos o menos incluso, y las van a poder hacer verbalmente, ¿ya? No hay ningún problema. Agradecerles, chiquillos, por la participación de hoy. La idea nuestra es tratar siempre de poder compartir un poquitito de lo que sabemos. Alvarito ahí se paleteó y nos hizo esta presentación con Flash. Ves que lo veo trabajar, siempre está con Flash, tal como él dice, nunca lo he visto sacar una foto sin Flash. No sé. No sé si le saldrá alguna foto buena sin Flash, pero bueno, son detalles. Invitarlos, chiquillos, para este viernes. Acuérdense que tenemos otra charla que ya está publicada, que es Astrofotografía, la luz del universo con Alexis Haldín. Es una tremenda charla, un tremendo expositor. No se lo pierdan, pidan el link en la publicación de El Tío Foto. Ahora les Álvaro, vamos a pedir que... Hernán, un minuto. No Sí, se dale. vayan. No se vayan. No, no se vayan, no se No, vayan, no, seguimos. no se vayan, no se vayan. Hay que hacer la Tranquilo, foto. sí Seguimos. falta. Vamos a cortar la grabación solamente. Se estaban despidiendo. Y vamos a sacar la foto oficial. Sí. ¿Ya? Así que les vamos a pedir que prendan todas sus camaritas para que saquemos la respectiva fotografía. Ya, partimos Eso, los que con están Luis, acostados también, prendan la cámara. partimos con Luis Osvaldo, partimos con Luis Osvaldo y terminamos con el tío foto, la primera foto. Así que ahí va, a la cuenta de 3, saluden a la cámara, levanten los dedos, hagan lo que quieran. 1, 2 y 3. Listo. Y la siguiente foto con Mariela Baeza y Ariel Rebolledo son los últimos en la lista. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ahí va. Muchas gracias. La foto se sube al Instagram del tío foto, se buscan, se etiquetan, la comparten como quieran. Eso. Ya, chiquillos, agradecerles nuevamente. No se olviden seguir el Tío Foto. No se olviden que todas las novedades están a través del Instagram. Y invitarlos también a seguir a los tíos que están por acá. Álvaro, Iván, no sé si está por ahí. Gonza, que está ahí. Acá. Jami, que estaba ahí también. Omar, que se conectó en algún rato. Y quien les habla, les agradece siempre que estén participando. Y esperamos siempre poder ser de algún grado de ayuda para todos. Cortamos la grabación. Sí. Y abrimos los micrófonos.